Abacados, oramos en tu presencia, Padre mío poderoso, para darte las gracias, Padre mío, por este día que tú me has dado, para darte gracias, Padre Santo, porque nos permites, Padre amado, abrir nuestros ojos, Padre eterno poderoso. Te pido que tú seas sacando en esta hora, Abacados, todo nerviosismo, toda cosa que no vaya de acuerdo a tu palabra, Padre mío. Abacados, guíame, guárdame, protégeme, Padre mío, y sea usted guiándome en todo momento, Padre. Saque todo nerviosismo, Padre Santo, usted sabe que yo soy un poquito nerviosa, pero Padre mío, confío en ti, que me guardarás y me protegerás, Padre amado. Amada, le pido que también usted sea abriendo los ojos de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, de los cuales están aquí, de los cuales también verán, Padre mío, esta enseñanza, Padre. Sea usted en sus ojos, Padre mío, y que podamos hacer lo correcto delante de tus ojos, Padre mío. Te damos la gloria, te damos todas las gracias, Padre mío, porque nos permite estar con vida, Padre, y poder abrir nuestros ojos, Padre mío, gracias a tu voluntad también, Padre Santo. Te pido en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, que tú nos guíes, que tú nos guardes, Padre amado, en todo momento, Padre Santo. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí el día de hoy, Padre, y si es su voluntad, Padre eterno poderoso, abra sus ojos. Se lo pido en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén, amados. Bueno, vamos a empezar entonces. Y voy a compartir pantalla. Recuerden que hoy vamos a hablar sobre la Navidad. ¿Ven pantalla, verdad? Amén. Empezamos. La Navidad. ¿Cuánto le gustaba la Navidad antes? El espíritu de la Navidad, dicen, se siente. Bueno, ahora ya no es lo mismo. Ya uno se asquea de ver en las calles llenas de regalos, llenas de árboles de Navidad, ¿verdad? Y la verdad que a mí me contrista mucho y me duele cuando mis familiares hablan de la Navidad y, y espero también que el Eterno abra sus ojos. Amén. Y bueno, vamos a empezar entonces. El culto idólatra vestido de inocencia. Es así. Primero vamos a empezar con el nacimiento de Yeshua, amados. Porque como muchos creen que Yeshua nació en diciembre, Jesús nació en diciembre, 25 de diciembre, al cual ese día le rinden culto, ¿verdad? Celebran su nacimiento, cenan, todo, pero la verdad bíblica es que Yeshua no nació en ese día. Nuestro Mesías no nació en Navidad ni en diciembre. Y vamos a empezar con la palabra. Lucas 1 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Que no se puede cumplir la Torá entera, los mandamientos del Señor, mentira. Acá incluso lo dice. Ambos eran justos delante de Elohim. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Elohim. Amén. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Elohim, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Adón. Primeras de Crónicas 24, 10. La séptima a Cos, la octava a Abdías. Crónicas 24, 19. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Yah, según les fue ordenado por Aarón, por su padre, de la manera que le había mandado Yah, el Elohim de Israel. Bueno, acá a cada uno le tocó como un horario, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que a Abdías le tocó la octava. Entonces sabemos que Zacarías es descendiente de Abdías. Ellos eran de la tribu de Leví. Amén. Entonces también eran descendientes de Aarón. Y acá podemos ver que le tocó la octava a Abdías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de ella. Y vamos a leer ahora la Mishnah
que es tradición judía, hermanos, nada de la palabra, pero acá podemos ver contexto histórico, ¿ven? La Mishnah. El ciclo comienza el primer Shabbat del mes primero. Cada familia de sacerdotes ministra a su vez por una semana. Son 24 familias, por lo cual deben ministrar 2 semanas. El ciclo se retrasaría un poco, ya que todos los sacerdotes estaban obligados a estar en el templo a las 3 fiestas. Las 3 fiestas que manda el Eterno a que se vayan allá, ¿ven? La familia de Abías era la octava en la línea, por lo que Zacarías había tenido su primer periodo de servicio durante el tercer mes, aproximadamente junio, y la segunda el noveno mes, unos 6 meses después. Durante ese periodo fue donde Zacarías ministraba y el ángel de Yah habló con él. Lucas 1. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Zacarías debió regresar a su casa a finales del mes de junio, por lo que la concepción de Juan pudo ser aproximadamente a finales del mes de julio. O sea, sí, la concepción de Juan fue en el mes de julio. Y 9 meses a partir de julio fue en el mes de Aviv, cuando se celebraba Pesach, mediados de marzo a mediados de abril, que nació Juan. Amén. Entonces podemos ver que Zacarías regresa a su casa a finales de junio, por lo cual la concepción de Juan, fue en el mes de julio. Amén. Y fue cuando nació que se celebraba Pesaj, que entre mediados de marzo y abril. Recuerden que no sabemos la fecha, que a veces cae en marzo, a veces cae en abril. Lucas 1. Anuncio del nacimiento de Yeshua. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, el 6º mes de embarazo, la que llamaban Esther. Si Juan el Bautista nació en Pesach, entre marzo y abril, y Elizabeth tenía 6 meses cuando María concibió de Ruach a Yeshua. Podemos decir que Yeshua nació entre septiembre y octubre, justo en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, de las cabañas. Sacando esos cálculos, se sale así, hermanos. Lucas 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de las noches sobre su rebaño. Amén. Habían pastores ahí cuando nació Yeshua. Me parece eso acá. Ahí sí. Habían pastores, entonces podemos ver en la región donde estaban ellos, ¿verdad? Y que velaban y guardaban a sus rebaños. Entonces, en diciembre no se podía hacer porque es muy frío. Entonces, ella no podía estar velando en invierno. Y en diciembre es invierno, hermanos. Entonces, es imposible, porque acá estaban los pastores ahí cuidando sus rebaños. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo de Israel. A mí me llamó mucho la atención eso, hermanos, que dice: para todo el pueblo de Israel, no para los gentiles, para todo el pueblo de Israel. Decía. Bueno, aquí no lo van a alcanzar a llegar. Y os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Amén. Ya. En diciembre, como les decía, Israel estaba en invierno, por lo cual es imposible que los pastores velen cuidando sus rebaños. Estaba muy frío, hermano, entonces ellos no podían estar ahí cuidando sus rebaños. Ellos se quedaban con ellos. Sukkot es una fiesta de gozo. Por eso les dice: les doy buenas noticias que llenarán de gozo a todo el pueblo de Israel.
Deuteronomio 16:13 dice, las fiestas solemnes de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Levítico 23:40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis. En otra versión dice, y os gozaréis delante de Yah vuestro Elohim por 7 días. Ahí sí. Sukkot, Lucas 2:7. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José al niño acostado en el pesebre. Acá entonces podemos ver, por ejemplo, hermano, el pesebre, este que está acá abajito, de madera. Es un recipiente grande y alargado donde come el ganado. Y un establo donde muchos pensamos que nació Yeshua, acá donde están los animalitos comiendo, donde ellos están la mayoría del tiempo, ¿verdad? Comiendo. Y ahí no nació Yeshua. Eso fue que siempre poníamos Navidad abajo del árbol, un pesebre con animalitos, pero no, en la palabra no sale eso, hermano. En la palabra en ningún momento dice que estaba la ovejita al lado de él, que estaba el caballo, el burrito. No, no dice que estaban con animales. Lo que pasó acá que fue que nació Yeshua y como no había lugar en el mesón, Miriam o María, ¿verdad? Lo puso en el pesebre, lo envolvió en pañales y lo puso ahí, pero en ningún momento dicen que estaban con animales o en un establo. Yo pienso que quizás trajeron el pesebre porque estaban afuera, recuerden que la azúcar se hace afuera de las casas, y ahí pudieron acostar a Yeshua. Y cuando dice no había lugar en el mesón, yo no sé, me imaginaba una mesa. o quizá después me cuentan ustedes que se imaginaban, amén. Y acá podemos ver que para mesón es del Strong 2646 y significa cuarto de huéspedes. O sea que estaba tan lleno que no había lugar en el cuarto. Entonces, lo que le pasaron a Yeshua, lo que le pasaron a Miriam fue un azúcar. Deuteronomio 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yah tu Elohim en el lugar que él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Entonces tenían que ir delante de Yah ese día. Por eso estaba tan lleno, por eso habían tanta azúcar, por eso no había lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. Entonces, ¿qué le pasaron a ellos? ¿Qué le ofrecieron? Un azúcar. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en el azúcar podemos dormir, podemos comer, y eso es más que nada lo que manda el mandamiento, ¿verdad? Que en la azúcar nosotros pasemos la mayor parte del tiempo para recordar a nuestros antepasados. Y eso le ofrecieron a Yeshua, a Miren y a José. La mayoría de los católicos cristianos dicen que Jesús nació el 25 de diciembre sin tener ninguna cita bíblica para esto, mientras otros saben que no nació en esta fecha, pero de igual forma la siguen celebrando. Ok, lo primero que puse fue todo para que veamos cuándo nació Yeshua. Para que nos sacamos la idea de que Yeshua nació en diciembre, el 25, es imposible que haya nacido en ese día, hermanos. Recuerden, era diciembre, en diciembre es muy frío, es de invierno, los pastores no pueden velar a sus rebaños, no pueden quedarse ahí porque hace mucho frío, y entonces es imposible que Yeshua haya nacido en diciembre. Y con los cálculos de nacimiento de Yohanan, de Juan, con los de Yeshua, y cuando le habló el ángel de Yah a María, es imposible que Yeshua haya nacido en diciembre, hermano. No junta ni pega. Entonces, Yeshua nació entre septiembre y octubre, en la fiesta de Sukkot. No saben del fondo tan oscuro y asqueroso que tiene la Navidad, y es tan triste porque hasta las iglesias lo celebran. Hoy veremos el origen tan pagano e idólatra de la Navidad. Espero que ya Yotchei Batchei nos quite a todos el velo y podamos servir de todo corazón. Amén. Entonces, hermanos, ya sabiendo esto, que Yeshua no nació el 25 de diciembre, que es imposible que haya nacido esa fecha, tenemos que hacer lo agradable para el Eterno.
Usted ya no piense tanto en usted, en su familia, en sus hijos, en que sus regalos, que van a decir los demás. No, piense en el Eterno. Piense en la falta de respeto que estamos haciendo celebrando un día que no nació nuestro Mesías. Es una falta grande, hermanos, porque a veces pasamos mucho a llevar al Eterno con lo que yo pienso y su palabra no me importa. Igual, por ejemplo, muchos que acá éramos jóvenes, todos somos jóvenes. Mucho, por ejemplo, en mi caso, yo cuando era joven me comporté muy mal delante del Eterno, muy mal, hice cosas asquerosas que su palabra dice que no entrarían al reino de los cielos. Entonces, yo como joven en ese momento decía que el Señor me va a perdonar, no importa si no me voy en el rapto, dije, bueno, no me marco. Y eso de seguro lo pensaron todos, hermanos. Y de verdad que faltamos de respeto tan grande al Eterno y que ahora recién nos podemos dar cuenta. Yo recién me doy cuenta de todas las cosas que hice delante del Eterno, malas, abominables, que su palabra no me importaba. Y podemos ver eso en muchas personas, sobre todo en los cristianos católicos y todas las otras sectas que hay, que no les importa la palabra, que aunque la palabra diga lo contrario, ellos siguen celebrando, dicen, no importa, el Eterno ve mi corazón. Bueno, vamos más adelante a ver qué piensa el Eterno del corazón, cómo es nuestro corazón. Y bueno, hermanos, eso que por favor no piensen en ustedes, piensen en qué dirá el Eterno. A veces nos ponemos mucho nosotros delante de su palabra y eso está muy mal, horrible. Ok, Efesios 5:11, ¿qué dice? No tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas, en cambio, expóngalas. Bueno, eso vamos a hacer nosotros el día de hoy, vamos a exponer la Navidad. Y dice, no tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas. Hermano, nada que ver, nada. La comida, los regalos, el ir a juntarse, eso es nada. Nada que ver con las obras producidas por las tinieblas. Origen de la Navidad. La Navidad no tiene origen en la palabra, sí en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. Origen de la Navidad, una vez habiendo muerto Nimrod, que muchos lo conocemos acá, Semiramis quedó embarazada de Tamuz a través de los rayos del sol, que era Nimrod. Ella dijo que él era la reencarnación de Nimrod. Su hijo Tamuz era la reencarnación de Tamuz. Qué cosa más asquerosa, hermano. Y su nombramiento se celebraba con fiestas, orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en presentación del sol. ¿Ok? ¿Qué pasaba cuando nació Tamuz? Se celebraba con fiesta, con orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas, bolas brillantes en representación del sol. ¿Nosotros dónde vemos eso? En Navidad. La costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante la noche un árbol verde. ¿Por qué siempre se elige un pino? ¿Por qué siempre la mayoría de religiones paganas escogen un pino? Porque dicen que el pino, donde siempre está verde, como que cuesta mucho que se queme y cosas así, eso es porque da la fertilidad y todo eso, porque siempre está verde, siempre está bien. Y por eso le hacían mucho culto también de la fertilidad. Bueno, volvamos. La costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica, que decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante la noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto, Nimrod, y el árbol llegó a ser símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz, el dios Sol. Entonces, ¿dónde vemos ahora que se tomó el árbol de Navidad? O sea, ¿de dónde salió esto? Salió todo de acá, de lo babilónico, de las costumbres babilónicas, de esta creencia. ¿Y por qué un árbol verde? Porque salió de ahí, hermano. Miren, digamos que el árbol de Navidad
¿Acaso no se decora con bolas brillantes y con esas cerecitas rojas o con cositas rojas? Así se adorna, hermanos, así tal cual. Más tarde esto fue tomado. ¿Lo ven así igual bien o no, hermanos? Amén. Amén. Sí. Amén. Sí, porque me tapa mucho y no puedo. Ya. Más tarde esto fue tomado por el catolicismo romano, como siempre nuestros católicos tomando costumbres paganas para poder evangelizar. Y ya que era la forma de poder ganarse almas, introducían en la religión estas fiestas paganas. Toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente en el cristianismo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Para poder ganarse almas, para poder evangelizar, para poder juntar más personas en su religión, en su secta, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Ellos cambiaban sus fiestas paganas y la introducían al cristianismo. Ah, es que mira ahora, por ejemplo, el dios Sol va a ser Jesucristo. Semiramis va a ser Miriam, María. Entonces, así fue como los católicos introducían deliberadamente al cristianismo estas cosas. Incluso lo podemos ver con el 14 de febrero también. Deuteronomio 12:30 de la versión Biblia textual. Aún después que sean destruidas delante de ti, cuídate de no caer en lazo al ir en pos de ellas y de no indagar respecto a sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Para que haga a sí mismo yo, no harás así a Yod-Hei Bat-Hei, tú Elohim, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que ya aborrecen. Entonces, ¿qué dice acá el Eterno? No tomen costumbres paganas, no me adoren de esa forma, porque así adoraban los paganos y de esas formas que me aborrecían. ¿Y qué pasa, hermanos? Que el día de hoy muchos de nosotros adoramos así al Eterno. Y esto de verdad que el Eterno lo aborrece, hermanos. Lo que ha hecho la religión de incluir las fiestas paganas del mundo es algo que el Eterno aborrece. Halloween, Navidad, Año Nuevo Babilónico, porque no empieza ahí el año, hermanos. Dice que el mes donde se celebra el Pesaj, la Pascua, este será principio de meses. Ese es el Año Nuevo bíblico, hermanos. No en diciembre, cuando el 31, ahí el 1, no. La palabra nos dice, este os será principio de meses, el mes Aviv, cuando se celebra Pesaj. Yo cuando recién empecé en todo esto, decía, pero ¿cómo? ¿Cómo tanta diferencia? Incluso con nuestra familia, cuando descubrimos esto de Navidad, con mi suegro, con mi esposo, con mi hijo, con mi cuñada, ese día no celebramos Navidad, no pusimos árboles, no nos dimos regalos, pero sí nos juntamos, hermano. Y le pido perdón al Eterno por eso, porque nos juntamos esa fecha, ¿por qué? Porque estábamos tan acostumbrados ya a celebrar Navidad, que nos juntamos ese día, ¿para qué? Para poder comer juntos, para poder, pero adoramos al Eterno ese día. Adoramos al Eterno, pero no es excusa, porque es justo ese día. Y es algo que ahora no voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Eterno ya abrió mis ojos. Y no tengo que hacer lo que el mundo está haciendo. El Eterno quiere que su pueblo sea apartado, su pueblo sea Kadosh, santo. Dice, sean santos, sean Kadosh, como yo soy santo, como yo soy Kadosh. ¿Y qué significa ser Kadosh? Significa ser apartados. Entonces, hermano, les cuento ahí ese error que tuve grande de habernos juntado. Y incluso yo me acuerdo que varios hermanos que estábamos recién empezando, ese día no pusimos árbol de Navidad, pero sí nos juntamos con nuestra familia. Y de verdad, hermanos, que estábamos haciendo partícipes de ese día igual, aunque no hayamos puesto árbol. Porque justo ese día nos juntamos a celebrar mientras todo el mundo hacía lo otro, pero estuvo mal porque ni siquiera es Shabbat. Por ejemplo, ahora la Navidad va a caer en Shabbat. Y ahora sí tenemos que juntarnos porque es Shabbat, pero ni siquiera era excusa que era Shabbat para yo poder juntarme con mi familia ese día. Y en mi corazón, aún así lo hice por la costumbre y le pido perdón al Eterno por eso. Así que no hagan ese error, hermanos. ¿Dónde quedé? Ya, son fiestas no creadas por nuestro Creador. Estos paganismos eran la forma que ellos tenían para adorar a sus dioses. Es hora de que despertemos del sueño, ya no es tiempo de pisotear las escrituras del Eterno, por costumbre de hombre, ya que es hora de dejar de creer
en los hombres y creer en la palabra del Eterno. Yeshua, ¿contra qué vino, hermanos? Contra la tradición de los hombres. ¿Por qué teníamos esa idea que Yeshua no guardó Shabbat, que Yeshua no cumplió ningún mandamiento? Porque él se encaraba a los fariseos. ¿Y por qué lo hacía? Ahora que entendemos que era por la tradición. ¿Qué dicen los judíos? Si tú cortas confort en Shabbat, quebrantaste Shabbat. Si tú si te lo arreglas en Shabbat, quebrantaste Shabbat. Si tú no prendes las velas en Shabbat, lo quebrantaste. Entonces, Yeshua vino contra todas esas cosas, contra todo el paganismo que podía traer la tradición del Eterno y lo incluíamos nosotros, ¿verdad? Déjeme decir a Javi que le baje un poquito porque me escucha arriba. Javi, bájale un poquito. Amén. Ahora sí. Entonces, ese fue un error grande que muchos de nosotros hemos hecho, y incluso en la antigüedad. Yeshua siempre ha estado en contra de las costumbres de los hombres cuando lo ponemos como si estuvieran las palabras. Amén. Vamos a bajar entonces. Ok, ahora lo que muchos decíamos, de seguro, eso no significa para mí, hermana Denise, pero mi corazón lo hago con una buena intención. Yo también lo dije. Pero eso no significa para mí, pero si yo ese día no quiero adorar a Hasatán, al enemigo, yo ese día me junto para celebrar el nacimiento de Jesús, porque ese día nació Jesús. No, hermano, no, la palabra nos muestra que Yeshua no nació en diciembre, imposible. Y que digamos esta frase, pero eso no significa para mí, pero es que no lo hago con esa intención, y muchos de nosotros, o de muchas familias, por ejemplo, yo lo escuché a mi familia, que, bueno, pero vamos a hacer otra cosa entonces. No, hermanos, ese día no se puede celebrar el nacimiento de Yeshua, porque no nació ese día, y ni siquiera Yeshua pidió que celebrasen su nacimiento. En ninguna parte de la escritura dice, celebren mi nacimiento. No, no lo dice, hermanos. Entonces no pongamos estas costumbres como si fuera palabra del Eterno, porque por favor, hermanos, ténganle temor al Eterno, ténganle respeto, de ya no pisotear más su palabra. Ustedes no son nada, yo no soy nada. Él está aquí, yo estoy acá. Entonces el Eterno está sobre mí y mi palabra no puede estar encima de la suya. La palabra de un pastor no puede estar encima de la palabra del Eterno, hermanos. Eso no puede ser así porque estamos creyendo en la palabra del hombre que la palabra de nuestro Eterno. La palabra dice, por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Así que por favor, que no nos falte conocimiento. Esto fue, Jeremías 17:9, lo que le decía. Es que en mi corazón yo lo hago de otra manera, el Eterno se fija en el corazón, Dios mira el corazón. Bueno, ¿qué dice el Eterno del corazón? Engañoso es el... Yo cuando leí este versículo la primera vez, de verdad que quedé impactada, dije, ¿cuántas veces dije, el Señor mira el corazón, sabe que mi corazón no lo quiero hacer así? Pero volvió y ¿me escuchan? ¿Amén? Amén. Sí, Amén. sí, ya se escucha. Inestable. Ya se Pero escucha. ya volví. Ya, entonces, ¿qué decíamos mucho? Pero el Señor se mira, fija en mi corazón, lo mira, mi corazón hay buena intención y cosas así, pero nuestro corazón, hermano, la palabra dice que es engañoso, es perverso, entonces no nos fiemos más de nuestro corazón, hermanos. Fijemos en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ok, esto se hace. Si mi corazón me dice otra cosa, bueno, engañóse del corazón, hermanos. No les crean a su corazón. No les crean a su corazón, créanle a la palabra del Eterno. Lo que Él dice se hace y punto. Y si mi corazón me dice otra cosa, no, engañoso es el corazón. Esto fue uno de los versículos que más me llegó. Muchas veces hemos servido al Creador como nosotros creemos que es mejor, pero no es bíblico como lo hacemos. Y ahí vemos que engañoso es nuestro corazón, que hay caminos que nos parecen rectos, pero su fin es a muerte. ¿Qué dice el Proverbio 16:25? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte.
no valen las buenas intenciones. No vale si usted ese día quiere poner el árbol de Navidad, juntarse con su familia y esconder su pecado con que quiere celebrar al Eterno. No vale las buenas intenciones, no vale el cómo usted lo haga con su corazón. Es que yo lo hago con una mejor intención, es que mi intención no es esa, es que mi intención es adorar al Eterno, predicarle a mi familia ese día. Hermanos, no valen las buenas intenciones y lo podemos ver en la palabra. Primera de Crónicas 13:8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de ella con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yah se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de ella. Usa en ningún momento lo hizo con una mala intención. Usa quería ayudar, Usa no quería que se callaran los santos del Eterno. Por eso fue y fue a tocar el arca para que no se cayera. Pero la palabra que dice que solamente los que estaban encargados de eso podían tocarlo, no cualquier hombre. Aunque Usa guardara la Torá, aunque Usa conociera al Eterno, el Eterno en ningún momento le mandó a hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? La palabra dice que solamente los encargados debían tocarlo, y aunque Usa lo tocó con buena intención en su corazón, el Eterno lo mató. Usa murió y lo hirió el Eterno. Pero no porque el Eterno sea malo. El Eterno te dice en su palabra qué le gusta, qué no le gusta, qué aborrece, qué abomina, cómo debemos servirle a Él. Entonces en ningún momento podemos decir, es que el Señor es malo. No, hermanos, el Señor nos muestra en su palabra qué fiestas guardar, cuáles son sus fiestas. El Eterno nos muestra en su palabra qué no le gusta. Entonces, en ningún momento podemos decir, el Eterno nos avisó o que pongamos la intención de nuestro corazón sobre la palabra del Eterno, porque aquí tenemos un claro ejemplo de que fue muerta esta persona, fue muerto Usa. ¿Por qué? Por querer hacer con buena intención agarrar el arpa, pero la palabra del Señor dice que nadie más podía tocarlo, y él aún así lo tocó. Entonces no vale la buena intención, hermanos. Idolatría. Si estamos tomando las costumbres del mundo para adorar a nuestro Eterno, debes saber que esto es idolatría. Está adorando a dioses paganos, pero ocultándolos con Dios. Ningún idólatra entrará al reino de los cielos, hermanos. Tengamos cuidado de estar como este hombrecito escondiendo el pecado ahí. A ver. Acá. Tengamos cuidado de estar como este hombrecito aquí con las costumbres paganas y ocultándolo en la religión. Acá vemos otra buena intención. Éxodo 32. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yah. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Yah dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Acá siempre pensamos, es que Israel hizo un becerro de oro y estaba dándole culto a este becerro de oro, se apartó del Eterno. Y acá en la palabra podemos ver que este becerro de oro era porque ya Moisés no estaba, entonces ellos tenían tanto miedo y crearon este becerro de oro para poder adorar al Eterno a través de este becerro. Pero ¿qué dijo el Eterno? Tu pueblo se ha corrompido. ¿Y qué quiso hacer el Eterno? Eliminar a este pueblo. ¿Por qué? Porque estaban levantando culto a un becerro, hermanos. Así querían adorar al Eterno, pero la palabra en ningún momento te dice, construye un becerro de oro para adorarme. No lo dice. Entonces, si no lo dice la palabra, no lo hagamos, hermanos. Y acá podemos ver que el Eterno odia, detesta la idolatría. Ningún idólatra entrará al reino de los cielos, hermanos.
No estemos ocultando estas tradiciones de idólatras para el Eterno. No las cambiemos como lo hicieron mucho en la antigüedad, ese gran error que tuvieron de tomar las costumbres de los paganos y así voy a servir yo al Eterno. No, no lo hagamos así, hermano. Y acá podemos ver que tenían una buena intención, ellos querían servir al Eterno a través de ese becerro, pero el Eterno, ¿qué dijo? Tu pueblo se ha corrompido, este pueblo se ha corrompido. Y aquí fue cuando el pueblo fue, eh, hizo adulterio contra el Eterno. Jeremías 2. Así dice Yod-Hei Bat-Hei. No aprendáis el camino de las naciones, no aprendáis el camino de las naciones, ni os turbéis por las señales de los cielos, aunque los gentiles se turben por ellas, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues se corta un árbol del bosque, la mano de artífice lo labra con herramienta, adorna con plata y oro, y lo sujetan con clavos y martillos para que no se tambalee. Hermanos, cuando antes teníamos el árbol de Navidad, yo me acuerdo que siempre íbamos con mis papás al cerro, al bosque, y cortaban el árbol, el pino, y al llegar a casa hacíamos como un tarro y lo llenábamos con arena, cualquier cosa, para que no se moviese el árbol. ¿Y qué dice la palabra? Lo sujetan con clavos y martillos para que no se tambalee. Hermanos, si hicimos ya esto, si la palabra nos está mostrando que esto no le agrada al Eterno, no lo sigamos haciendo. Todos aquí cometemos errores, todos en un momento cometimos muchos errores, pero el Eterno nos perdona, hermanos. Pero no porque nos perdone tenemos que seguir haciéndolo. No, hermanos. Una vez que ya el Eterno nos muestra su verdad, no sigamos pecando. Son como poste en un pepinar, no hablan y ciertamente tienen que ser cargados, porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni hacer bien, ni para hacer el bien tienen poder. Entonces, como les decía yo, el árbol de Navidad se carga, se adorna, se sujeta y se adorna, ¿verdad? Deuteronomio 7:26. Acá podemos ver lo que nos dice el Eterno cuando traemos cosas abominables a nuestra casa. Y no traerás cosas abominables a tu casa, no traerás, hermano, no traigan cosas abominables a sus casas, pues serás anatema, serás maldito como ella. Si usted lleva a su casa algo abominable, algo que el Eterno detesta, usted va a ser maldito como eso. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás y la abominarás, pues es anatema, pues es maldita. Deuteronomio 16:21. No planten ningún árbol para honrar a un ídolo, ni lo pongan junto al altar del Señor su Elohim. Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo, tus ataduras y dijiste, no serviré con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Podemos ver, hermanos, que el pueblo cuando se corrompía, el árbol siempre estaba ahí. Los paganos siempre ocupaban árboles para adorar a sus dioses. Jeremías 3:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra ya tu Elohim has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, no oíste mi voz, dice ya. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios el del sol y la fertilidad. Hermanos, el 25 de diciembre se fue cambiando y moviendo a muchas costumbres. ¿Y a quién adoraban ese día, hermanos? A Hasatán. Las naciones, cada nación, no sé, pongamos los mayas, muchas culturas que hay, ¿verdad? Cada uno tenía su forma de adorar a sus dioses, pero la mayoría lo celebraba este día. ¿Por qué? Porque Hasatán está metido ahí, hermanos, cuando ellos están apartados del Eterno. ¿Quién toma el control? Hasatán. Por algo Hasatán le dice a Yeshua, adórame y te daré todas estas naciones. Porque él tiene el control en este momento, hermanos. Elohim no está reinando en este momento porque cuando Elohim reine ya no va a haber maldad, no van a haber estas cosas que hay. Pero Hasatán tiene el control del mundo.
¿Por qué? Porque el hombre pecó. Entonces él, por eso le dice, adórame y te daré todas estas naciones. Pero Yeshua, ¿qué dice? No, solo allá tu Elohim adorarás. Adornando un árbol no perenne es la fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. Este árbol simbolizaba el árbol del universo llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y en Valhalla, el palacio de Odín. Y en las raíces más profundas estaban Helheim, el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de los pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Digo Cristo porque eh, ellos lo conocían así. Ya el famoso Papá Noel. Obispo cristiano del origen griego Nicolás de Bari, que vivió en el siglo, ay, no me acuerdo ese siglo, hermanos, ¿alguien me ayuda? 4, hermana. En el siglo 4, 4. Amén. Recuerden que estoy un poco nerviosa todavía. En Anatolia, en los valles de Licia, en la actual Turquía. Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, del que aún no hay, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás de Bari, Italia. Una de las cosas más tristes que los cristianos se llenan la boca diciendo que los católicos son idólatras cuando ellos llenan sus casas con duendes, santas, Santa Claus y etc. Es increíble cómo cambió el panorama de adorar a Jesús en Navidad y que ahora cuando vayamos a las casas, no sé, cuando vemos a estas personas eh, arreglando sus cosas para Navidad, está lleno de Santa Claus, de Santa, de Papá Noel, está lleno, hermanos. Es increíble cómo cambió el ya no adorar a Jesús, sino que adorar a Santa. Y es increíble como muchos de nosotros incluso decíamos, los católicos son unos idólatras. Cuando las personas en sus propias casas, hermanos, tienen lleno de duendes, de nada que pega con el Eterno. También fue nombrado patrono de los marineros porque cuenta otra historia que estando algunos de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y viéndose perdidos comenzaron a rezar, a pedir a Dios con sus oraciones tales como, oh Dios, por las oraciones de nuestro obispo Nicolás, sálvanos en este momento. La figura de San Nicolás se hizo presente y calmó las aguas. ¿No les suena parecido eso? Nos hacemos partícipes. Si ese día, hermanos, nos juntamos con nuestra familia a celebrar Navidad. Si ese día ya no importa, saco el árbol, no nos damos regalos, pero ese día igual contémoslo a comer. Hermanos, estamos siendo partícipes de eso. Está siendo partícipe de Navidad, de adorar al Eterno como Él dice que no lo hagamos. Si ese día se dan regalos, también estamos siendo partícipes de esta Navidad. Y si adornamos el árbol de Navidad también, hermanos. Y si ese día nos juntamos con nuestras familias, como dije, y aunque nosotros no celebremos Navidad y vayamos igual a estar ahí y escuchamos todo de Navidad, igual estamos ahí siendo partícipes, hermanos, porque vamos a comer de esa comida que es sacrificada a los ídolos, porque no es para adorar al Eterno, es para adorar a estos dioses paganos. Entonces, de verdad, tengamos mucho cuidado, hermanos. Y bueno, esto fue la enseñanza cortita, pero los que quieran seguir buscando, sigan buscando, hermano, y de verdad que es tremendo lo que encontramos. Y bueno, voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Sino como aquel que os llamó es santo, es Kadosh, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, en todo, hermano, en todo, en cómo nos comportamos, en cómo vestimos también, en cómo hablamos, en cómo somos con nuestras personas, con nuestros familiares, que siempre a través de nosotros se pueda gloriar al Eterno. Entonces, hermano, esta fiesta no es del Eterno. El Eterno tiene en la palabra
en el Levítico, una fiesta hermosa, está Pesach, panes sin levadura, está Shavuot, está, ¿cuál más? Yom Teruah, Sukkot, Yom Kippur, que la vivimos nosotros con ayuno ese día. Pero hermanos, el Eterno tiene su fiesta ya. ¿Por qué querer agregarle? ¿Por qué querer sacarle a la palabra del Eterno? Seamos humildes como lo hizo Yeshua. Seamos humildes como Él. Y ya dejemos de agregarle cosas a la palabra. Dejemos ya de querer adorar al Eterno con fiestas paganas. Eso no le gusta al Eterno, hermanos. Lo dice en su palabra, que no lo sirvamos como le sirven los otros pueblos, que no preguntemos, que no tomemos sus tradiciones para poder servir al Eterno. Y estamos haciéndolo así muchas personas y es lamentable, porque al Eterno no le gusta eso. Entonces, el día de hoy, hermanos, que ya sabemos todo eso, si tienen la oportunidad, háblelo con sus familiares, háblelo, dígale, esto no lo hará al Eterno. Y le aseguro, hermano, le aseguro que una persona que tiene el corazón dispuesto para el Eterno, una persona que realmente ama al Señor, lo va a entender. Lo va a entender y el Ruach, el espíritu que está dentro de él, del Eterno, le va a hacer sentir que sí tiene razón, porque en su palabra no lo dice. Entonces usted conoce a personas, hermanos, que realmente aman al Señor, que están dispuestos a cambiar cualquier cosa por agradarle al Eterno. Háblele, hermano, cuéntele. Yo lo he hecho y bueno, que el Eterno nos dé más sabiduría para poder llegar a esas personas. Muchos no lo van a tomar en cuenta. Ah, la Denise es extremista, la Denise es religiosa. Hermano, estamos haciendo lo que la palabra dice, lo que la palabra del Eterno dice que hagamos, estamos siendo buenos hijos. Si mi padre me dice, hija, hace esto, yo lo tengo que hacer. En la palabra en ningún momento vemos, celebran Navidad. Yeshua nació en diciembre, no. Y aunque muchos dicen, es que la palabra no especifica cuándo nació Yeshua, en cuándo nació Jesús, como dicen ellos, ¿verdad? Hermano, está tan claro ahí con lo que dije y hay muchas otras cosas más a profundidad, pero la palabra te da el momento cuando fue. Y no fue en diciembre, hermano, no fue en diciembre. Imposible que haya sido en diciembre. Entonces, de verdad, tengamos un corazón humilde para poder recibir lo que el Eterno quiere. Y, por ejemplo, hace un tiempo atrás, en un live, le dijeron a mi esposo, es que mucha palabra mata y no te deja oír la palabra, oír la voz de Jehová. Hermanos, la palabra del Señor es su palabra, es su voz. Si usted no lee las escrituras, no va a ser Elohim que le va a hablar, no va a ser su Dios de la escritura, no va a ser el Dios de Israel quien le va a hablar. Porque tenemos que tener conocimiento. Por ejemplo, cuando Pedro, pongamos en la situación de que escuchamos la voz del Señor, que sin leer su escritura escuchamos la voz del Señor. ¿Qué le dice el oír a Pedro? Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Se lo dijo muchas veces. ¿Y qué le dijo Pedro al Elohim? No, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda. Pedro le dijo al Eterno, al Creador, que no. Imagínense, ¿por qué? Porque él conocía la escritura, porque él conocía que el Eterno no cambia, él conocía que el Eterno no nos da los animales inmundos para comer. Entonces por eso él dijo, no, Adón, porque jamás en mi boca ha entrado comida inmunda. Entonces, hermano, si hubiese sido Pedro alguien que no lee la palabra, ¿qué hace? Bueno, Señor, me voy a comer puerquito, me voy a comer marisquito. Así va. ¿Por qué? Porque la voz del Señor me dijo, hermanos, lean su palabra, lean la palabra del Eterno y ahí el Eterno va a dar sabiduría. ¿Qué decía la palabra en Primeras de Crónicas, si no me equivoco? Que no recuerdo cuál era la tribu, que ya sabía cómo actuar porque conocían los tiempos. ¿Por qué conocían los tiempos? Porque leían la palabra, sabía cómo actuar mediante algo que pasaba. Por ejemplo, el pueblo, si era idólatra, claramente el Eterno se iba a apartar de ellos. ¿Y qué tenían que hacer? Teshuvá, arrepentirse. Entonces ellos ya conocían la palabra y por eso sabían cómo actuar.
Y bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, terminando ahora, para que el Eterno pueda darnos sabiduría y puedan entender. Amén. Abacados, en esta hora de tu presencia, Padre Eterno Poderoso, para pedirte, Padre mío, Eterno Amado, que tú seas bien en nuestros ojos, Padre mío. Que tú nos des a entender lo que es de tu agrado y lo que no, Padre Santo. Que por favor, Padre mío, puedas hacer entender a las personas que te aman, Padre mío, que están aquí. Yo sé, Padre mío, que este video lo van a ver personas que te aman, Padre. Y que también aquí presentes hay personas que realmente te aman, Padre Santo, pero venimos de tanta tradición de hombre, Padre, de tanta mala enseñanza, que nos da mucho miedo hacer cosas, Padre eterno. Pero tú, por favor, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a poder cambiar y que lo que nosotros sentimos no sea sobre lo que tu palabra dice, Padre. Que nuestros placeres y sentires lo cambiemos, Padre Santo, por lo que tu palabra dice, Padre Santo. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén, amén. Amén, hermanos. Y bueno, les quería poner un video, ¿alcanza? Cortito. Porque muchos de nosotros tenemos niños de seguro y yo decía, pero bueno, criticaba a mi familia que celebraba la Navidad porque ellos bebían, tomaban alcohol, ¿verdad? Y tenían un pesebre. Pero nosotros teníamos el arbolito. Y es ahí donde nosotros tenemos que examinarnos, porque somos fáciles para señalar a los demás, pero no nos estamos dando cuenta cómo nosotros estamos dentro de lo pagano. Y hasta un día que mi hijo me dijo, mamá, nosotros no celebramos la Navidad, pero estamos sentados aquí y están tomando. Y la música que estamos escuchando es música del mundo, decía mi hijo pequeño. Y tristemente participé de todas esas conductas señalando a mis hermanos católicos, ¿verdad? Que estaban dentro de la iglesia católica y ellos sí ponían su pesebre, pero yo hacía lo mismo. Cuando comienzo a despertar, que el Eterno me permitió ver su Torá, me permitió ver su verdad. Yo empecé a escuchar la voz del Ruach sobre los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, y que empezáramos a revisar qué levadura teníamos en la casa. Imagínense yo solita despertando, nadie sabía lo que yo estaba sintiendo. Y me alié con la chica que me apoya aquí en el aseo de la casa, que es una niña cristiana, pero que también ha empezado a despertar a la Torá. Y yo le dije, bueno, y yo vamos a hacer algo, no le diga a nadie, pero yo necesito deshacerme de toda la Navidad. Vamos a empezar a meter eso en bolsas y usted lo va a echar a la basura en un basurero que nadie lo pueda ver. Y empezamos a sacar día por día las bolsas. Y yo le decía, Padre Eterno, tú me vas a guardar cuando mi esposo se dé cuenta que yo boté todo eso. Bueno, y si no me guardas, Padre, nada que hacer, tocó. Y yo empecé a sentir esa carga sobre la levadura que representa el pecado que teníamos en nuestras casas. Y cuando llegó el momento que definitivamente empecé a entender, porque al principio hice cosas guiadas por obediencia, pero no entendía. Y yo tuve la oportunidad de pedirle perdón a mis hijos por haberlos, porque a pesar de que hacía 5 años no pasábamos Navidad para evitar todo lo que esa época generaba. Mi esposo hace 5 años había dejado de tomar alcohol, entonces siempre salíamos en esa época para evitar todo lo malo que se movía en ese ambiente. Y yo les pedí a mis hijos que me perdonaran, que habíamos estado ciegos al pecado y que de pronto criticábamos al hermano que tomaba alcohol en ese momento, pero que nosotros estábamos haciendo lo mismo porque realmente Yeshua no había todo eso que usted nos ha enseñado hoy. Y es hermoso, hermana, porque realmente hoy podemos decir que quien tome la decisión realmente de seguir al Rey de Reyes, se debe ver una diferencia. No podemos seguir siendo esos pueblos mezclados, en donde yo critico porque tengo el arbolito nada más, o yo critico porque tengo la comida, o celebro. No, entonces, gracias de verdad, hermana Denise, porque hoy nos ha dejado mucha más claridad y sobre todo tomar decisiones radicales, hermanos. Miren, de pronto mucho desconocíamos, ¿verdad? Pero todos somos conscientes de los demonios que se mueven en esa época, de los demonios de alcohol, de droga, de adulterio, de separaciones.
es donde la gente se vuelve de ruptura financiera. En esa época, los demonios de las finanzas, todo se quiere comprar, todo se quiere tener, todo se quiere poseer. Y eso nosotros tenemos que entender, que lamentablemente Hasatán se ha disfrazado de luz para atraer a su pueblo, pero que nosotros hoy, gracias a la misericordia, porque hoy que nosotros podamos reconocer eso, ¿verdad? Que podamos escuchar, y así como de pronto yo salí corriendo en el mes de abril, de mayo, junio, a votar todo eso, que hoy de pronto todos los hermanos les pueda quedar claro lo que eso significa. Yo termino con esto diciéndole, soy un fiel testimonio del sufrimiento de esta época. Yo no lo entendía y no sabía por qué, porque inclusive eh, yo quería que a mí me gustara, es decir, yo veía que la gente se sentía feliz, pero porque a mí siempre me tocaba tristeza y me tocaba dolor, separación, peleas, alcohol, todo, y desde mis padres. Entonces, entendamos que la fuerza demoníaca de Hasatán para esta época, amados, es muy fuerte. Inclusive en las iglesias cristianas disminuye la asistencia. Es decir, aún en las iglesias cristianas, ¿verdad? Que muchos están tratando de su esfuerzo de buscar a un Dios que aún no han encontrado. Entonces, amados, de verdad que gracias, hermana Denise, quería comentarles esa parte de mi testimonio. Amén, hermanita. Amén. No sé si me pausó que no la escucho. Ah, pero el micrófono. Amén, es verdad, hermana, porque, por ejemplo, a nosotros el Eterno, con Javi y Tomasito, el Eterno nunca nos permitió celebrar Navidad cuando Tomás nació. Pues estaba siempre hospitalizado, y nosotros llorábamos, Padre, ¿por qué no nos permite celebrar Navidad? El espíritu de Navidad, nos poníamos tristes por no celebrar Navidad, y no entendíamos por qué. Y una vez, un año, Tomás fue dado de alta, justo por el tiempo de diciembre, dijimos, ah, por fin vamos a poder celebrar Navidad. Armamos el arbolito en la pieza, fuimos a sacar una foto con un árbol de Navidad que estaba en Colcura. Hermanos, el Tomás a la noche cayó por neumonía al hospital. El Tomás yo lo cuido súper bien, yo lo cuido demasiado bien. Y sé que, ¿por qué pasó eso? Porque traje a mi casa algo abominable. Y fui maldito como esa cosa, como lo dice la palabra. Hermanos, de verdad que fue. Nosotros preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Tomasito cayó al hospital? Estaba tan bien. De la noche a la mañana empezó con fiebre. Pero era porque teníamos un árbol en toda la pieza ahí y nos fuimos encima a sacar una foto con un tremendo árbol allá en Colicura. Y ese día me acuerdo que no pudimos celebrar Navidad y no entendíamos por qué. Y ahora entendemos por qué. Ahora nos damos cuenta de que el Eterno, eh, nosotros estamos escogidos ya desde hace mucho tiempo, pero no nos habíamos dado cuenta, no habíamos entendido. Muchos de nosotros de seguro nos comportamos muy mal en el pasado, ¿verdad? Hicimos cosas tremendas delante de los ojos del Eterno. Por ejemplo, yo tuve que pasar por el nacimiento de mi hijo y aún así no entendí, o sea, primero pasé por anorexia, primero, después pasé por depresión, después pasé por el nacimiento de mi hijo, que fue terrible, por lo de la hospitalización, el ver gente morir, el ver niños morir al lado de nosotros. Después pasé mi matrimonio estaba muy mal, muy mal. Y yo con Gaby casi nos separamos y todo eso porque estaba muy mal. Y luego pasé una depresión y aún así no entendía, hermanos, no entendía. Pero cuando el Eterno realmente llegó a nuestras vidas, yo dije, ya nada más, hay que seguir al Eterno. Nosotros empezamos la iglesia a buscarle, empezamos a estar a cargo de jóvenes y mi esposo también, y nuestro matrimonio se fue arreglando, empezamos a ayunar, empezamos a orar, empezamos a estudiar la noche y empieza la pandemia, encerrados, no había iglesia y leímos solamente su palabra y el Eterno nos hizo entender todo esto. Y me recuerdo que mi esposo salía como a las 3 de la mañana afuera a decir, Señor, por favor, que seas tú el que me enseñe, no un hombre. Y el Eterno nos fue mostrando y con Noelia y Josué en este tiempo hubo una gran pelea acá en Arca, pues que Arca antes era cristiano.
y predicamos a Josué de que no debíamos celebrar Navidad. Incluso se fue un hermano, porque él ya tenía todo comprado y ya no quería dejar. Entonces ahí podemos ver el amor al Eterno, en las cosas materiales o en las cosas del Eterno. Así que analicemos eso, hermanos. ¿Amo realmente al Señor o solamente me estoy engañando? Porque muchos se engañan. Así que eso, hermanos, analícese y pregúntese, ¿amo realmente al Eterno? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere? Así que eso, hermano. Hermano Javier. Amén. Sí, la verdad que quería argumentar solamente dos cosas, que en primer lugar, entre lo que es fines de octubre y hasta diciembre, que donde está la fecha de Navidad, se da una de las hipocresías más grandes dentro de los seguidores del Eterno, tanto ya sean católicos o cristianos o de la denominación que sean, porque hay muchos que aborrecen Halloween cuando incluso Navidad es una fiesta muchísimo más oscura, porque eh, Navidad es tremendamente hipócrita y Halloween no, se presenta como lo que es un culto totalmente al diablo, ¿verdad? Mientras que Navidad es un culto a dioses ajenos, a dioses paganos. Entonces, es allí donde se produce la hipocresía. Yo recuerdo que muchas veces tuve conflicto con la persona que nos pastoreaba porque teníamos esa disputa acerca de Navidad y muchas veces vemos la respuesta que es, no, yo soy chileno, para mí él nació el 25 de diciembre y lo celebramos así dentro de la iglesia, aunque no haya sido así. Entonces vemos que se superpone la palabra de hombre a lo que es la palabra del Eterno. Y en segundo lugar, también argumentar que hay muchas personas que a día de hoy tergiversan lo que es Hechos 15, cuando se habla acerca del concilio de Jerusalén. Eh, Aquí se manifiesta de que solamente el cristiano tiene que abstenerse de cuatro cosas, que es el sacrificado a los ídolos, donde Navidad cataloga completamente con toda fiesta pagana. Entonces, los apóstoles están claramente enseñando, tienen que abstenerse del sacrificado a los ídolos, tienen que abstenerse de sangre, de estrangulado y de fornicación. Y cuando nosotros desglosamos cada una de esas partes, las encontramos que involucran a muchos mandamientos de la Torá. Y muchos dicen, ves, solamente son cuatro cosas que ni las cuatro guardan, ni las cuatro se respetan, pero sin embargo hay un versículo con anterioridad que dice, porque a Moshe, ¿verdad? Porque así se le refería a la Torá, a Moshe, porque él la había escrito. A Moshe ya se le predica desde siempre, cada Shabbat, en las sinagogas. Y es ahí donde se concluye que tienes que partir absteniéndote de esas cuatro cosas cuando conoces a Yeshua, cuando eras un gentil y pasas a ser parte del pueblo del Eterno. Hoy día el Eterno sabe de que nuestra transición es un poco más lenta por todo el paganismo y por todo lo que estuvimos extraviados un día, ¿verdad? Pero el abstenerse de la Navidad, al punto al que quiero llegar, que el abstenerse de la Navidad y de todo sacrificio a los ídolos es parte esencial para dar el paso a ser un hijo del Eterno y demostrar que eres salvo por Yeshua. Y luego cada Shabbat se te enseñará la Torah como lo estamos haciendo aquí en Arca de Salvación. Eso es lo que ellos quisieron decir. Porque incluso versículos después en Hechos 15 dice, y al Ruach le pareció bien, o sea, al Espíritu le pareció bien. Y cuando nosotros vemos en Juan 16:13, Ezequiel 36:27, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, Tanaj y Brit Hadashah, se nos dice de que el Ruach nos llevará a poner por obra la Torah. Entonces, eso le parecía bien al Ruach, que se abstuvieran de esas cuatro cosas, y la primera de ellas es el sacrificio a los ídolos, donde la Navidad cataloga con todos sus artículos y sus incisos, y luego, ¿verdad? Que cada Shabbat estudiaran la Torá, tal cual como lo hacía Shaul. La palabra nos dice en Hechos 28, versículo 23, que Rab Shaul, el apóstol Pablo, enseñaba el reino de Elohim desde la Torá y los profetas. Y luego hay otro versículo, creo que en Hechos 18, donde dice de que y cada día de Shabbat en las sinagogas enseñaba a judíos y a griegos. Amén. Entendiendo que a la casa de Efraín se le llamaba a los griegos en ese contexto. Entonces, sí, es algo que incluso desde las bases cristianas, tanto ya sea a nivel de ignorancia de la Torá que puede haber allí, es necesario dejar
esa abominación. Denise lo leía en Jeremías capítulo 10, versículo del 1 al 5, creo que lo leíste, ¿verdad? Donde sale de que cortaban árboles y los adornaban. Aquí en Chile, la gente cuando va a colocar el árbol de Navidad en su casa dice, ¿y de qué color vamos a vestir el árbol este año? Entonces ya lo estás adornando, lo estás vistiendo como un ídolo dentro de tu casa. Estás profanando tu hogar cuando el Eterno se plantó en Israel en el centro de la casa. En el desierto, ¿dónde estaba el tabernáculo? En el centro y alrededor estaban las demás tribus. Y cuando nosotros le damos esa cabida a un ídolo, que es el árbol de Navidad, dentro de tu casa, sacas al Eterno completamente de allí y entra, ¿qué es lo que entra? El alcohol, la pelea, los demonios, tal cual como lo explicaba la hermana Lorena. Entonces, sí, la verdad que tremenda, tremenda explicación, hermana Denise, y que el Eterno te sea bendiciendo. Amén, amén, toda la gloria al Eterno, ya es verdad. Bueno, hermanitos, y como ya es tarde, les pido por favor que sea cortito para que igual puedan escuchar la parachá. De verdad que a mí me explotó la cabeza lo que dijo Javi, incluso acá tiene un cuadro, me dijo, mi amor, yo la que descubrí, un poquito nomás, porque después se lo vamos a mostrar a Javi, así que para que no sea tan tarde. Y de verdad, hermanos, que es verdad todo esto. Y de verdad que espero en el Eterno que ustedes hayan podido entender y bueno, que tengamos ese amor y que el Eterno nos ayude a poder restaurar las familias, a poder decirle, saben que yo descubrí que esto no le agrada al Eterno, así que no lo voy a hacer, porque para mí la palabra del Eterno es primero. Entonces es algo que, por ejemplo, yo lo hice, hermanito, y igual duele, igual sí, igual es doloroso porque muchos nos rechazan, hermanos. Y bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestra hermanita Gloribel. Amén, hermano, shalom. Hola, shalom, amada. Voy a ser así cortita yo y esto ha sido una enseñanza bien a mí así, porque me recuerda, hermanos, que realmente el Eterno a mí me exhortó una vez, hermano, bueno, 2 veces me exhortó, y recuerdo, hermanos, de que, no sé si ustedes se recuerdan, hermana Denise, hermano Javier, una vez el Eterno me dijo, tus pies me son abominables. Y yo bien asustada, yo llorando, hermano, no sé si ustedes se recuerdan. Realmente, hermano, yo entendí porque el Eterno me lo dijo en 2 ocasiones, hermano, pero la hermana Denise, me recuerdo que usted me dijo algo y que había leído en Génesis o en Éxodo, no me recuerdo, sí, y pues y resolvimos el asunto, hermano, pero a veces el Eterno no es que nos esté diciendo a nosotros así, porque a veces nuestros familiares, los que viven en nuestra casa, a veces están haciendo cosas abominables ante los ojos del Eterno y tal vez no somos nosotros y el Eterno nos está hablando a nosotros directamente porque nosotros estamos más conectados con Él. Entonces, recuerdo que a mí el Eterno me dijo, tus pies me son abominables, y yo estuve asustada, yo estaba, que era pánico que yo Creo sentía. que sí me acuerdo, Yo hermanita. preguntaba al Eterno, ¿qué es? Sí, y recuerdo que mi esposo había comprado una vela que traía un Cristo ahí, y estaba, y saben, hermanos, y cada vez que yo pasaba para la cocina, porque a la par ahí yendo en un medio hall que hay aquí, yendo para la cocina, ahí estaba el Cristo, estaba la vela, nunca la encendió, pero sí estaba la vela ahí. Yo sentí una presencia que me miraba cada vez que yo pasaba por ahí. Y cuando yo apagaba las luces, yo sentía que había algo ahí que me miraba. Entonces, realmente, hermanos, hay cositas bien pequeñitas, hermanos, de que nosotros tenemos en casa que ni cuenta nos damos, y realmente de eso nos habla el Eterno, de que tenemos que sacarla. Escuché una vez que dijo alguien, saquemos el anatema que hay en nuestras casas, cosas que al Eterno no le agrada. Y por eso a veces, o sea, nos va mal en muchas cosas porque no estamos siendo obedientes. Y saben, hermano, les quería comentar otra cosita así más rápido.
estaba leyendo yo un día de estos, comparando la Brija de Ashá con la, con la, Reina Valera, un día la semana pasada parece que fue. Hermanos, yo tengo esta Biblia de la Reina Valera hace ya casi 13 años que la compré. Entonces, hermanos, yo nunca me había dado cuenta. Miren lo ciego que estábamos en el cristianismo y todo eso. Hermanos, después del Apocalipsis, hay un montón de paginitas ahí, ¿no? Y yo le digo a mi niña, mira, también esta Biblia tiene también mapas de ya de Israel y toda la cosa, ¿no? Y encuentro yo una página, hermanos, que esa página, no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si solo yo me he dado cuenta en este tiempo y ustedes tal vez ya hace tiempo se dieron cuenta, pero hay una página aquí que por esa misma razón, digo yo, en el cristianismo estamos tan engañados y los ojos nunca se nos abren. ¿Por qué? Porque ya viene con un propósito todo esto. Mire, hay una página que dice lecturas para días especiales. Ay, no, aquí trae un montón de festividades, pero paganas, hermano. No, y encima de eso le ponen textos bíblicos que nada que ver con el tema. Yo me puse a estudiar, hermanos, y digo yo, ay, no, por esa razón estamos tan perdidos. Entonces, pero gracias al Eterno, hermano, estamos en estos tiempos. Yo desde que comencé a celebrar el pesaje, hermanos, yo siento que mis ojos han sido abiertos más a la realidad, a lo que el Eterno ha querido para nosotros. Ha sido de poco a poco, hermanos, pero el Eterno se va complaciendo de la obediencia, porque eso es lo que Él quiere, que seamos obedientes a su palabra. Y solamente eso les quería comentar, hermanos. Que el Eterno les siga bendiciendo. Amén, mi hermanita, sí me acuerdo que usted me decía, hermana Denise, ¿qué hago? Y decía, hermana, hable con su esposo, le decía yo. Y su esposo creo que lo sacó para la verdad de Eterno. Así que sí, es verdad, mi amada. Le vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Rosina, nuestra argentina bella. Adelante, hermanita. Hola, mamá, que el Eterno te siga bendiciendo, Denis. La verdad que es una bendición esta enseñanza y quiero decir dos cositas muy pequeñas. La primera es que así como estábamos auguriosos de celebrar una fiesta pagana que fue pasada por tradición a nosotros por boca de hombre, ¿qué más ahora que sea aborrecible para nosotros como lo es para el Eterno, ahora que no es pasada por tradición, sino por conocimiento, porque somos hijos de la luz, por revelación del Ruach HaKodesh? Entonces, muy importante lo que dijiste vos, no pisoteemos la sangre del Mashiach, ¿verdad? Porque sabemos cuáles son las consecuencias. Y lo otro, hermanos, que, bueno, lo voy a decir. La palabra nos manda a hacer atalayas, y este año específicamente, tanto la Navidad como el Año Nuevo va a coincidir con nuestro precioso y gozoso Shabbat, ¿verdad? ¿Y a qué voy con esto? Porque a mí el Eterno me estuvo ministrando sobre este tema de, Rosina, no vayas a tomarte un vinito esa noche queriéndome celebrar el Shabbat y confundas a las personas que conviven con vos y que no están convertidas. Y no vayas ese día, en vez de jalá, que no es obligatorio, ya esto ya lo hemos ministrado muchas veces, sino que muchas veces lo hacemos y otras no, hermanos. O quizás hacemos otra cosa para que sea agradable a los niños. A mí me pasa a veces que hago tiramisú o hago postres para que ellos también anhelen esperarlo, ¿verdad? Pero no vayas a confundirte, y voy a lo que dijo Javi, y termines comiendo sacrificado a los ídolos y te confundas vos también. Creo que es muy importante saber lo que vamos a hacer, porque tanto la Navidad, que es una fiesta en donde sabemos que el Moed es una cita que tenemos con el Eterno. Si una fiesta no es con el Eterno, es una cita que vamos a tener con el diablo, con Hasatán, y lo vamos a celebrar a él. Así que, como para también empezar a hablar con un poco de claridad, ¿verdad? Quien vamos a estar celebrando es a él, a Hasatán, que como dijo la hermana, es el que hoy está gobernando. Con autorización, por supuesto, del Altísimo y el Soberano. Pero otra también de las fiestas es el Año Nuevo. Nosotros tuvimos la oportunidad acá con los hermanos Denise y Javier de poder
conmemorar el Año Nuevo en el tiempo bíblico, ¿verdad? Y no en este grecorromano. Entonces estemos también alertas a esa celebración, que volvemos a lo mismo, cuando los Moed no son del Eterno, son de otro. Y si nosotros estamos fuera de Yeshua, estamos en la tiniebla, y si estamos en la tiniebla, ya no somos más hijos de Yeshua, de Elohim, sino de Hasatán, y vamos a pasar a ser pecadores por rebeldía, quizás caer ya en esa mente reprobada. Fue muy fuerte para mí recibir esto, porque sé que no va a ser un día de gozo, y va a ser un día de gozo. Va a ser día de gozo porque así lo manda el Eterno, porque es mandamiento que nos gocemos en Shabbat. Y va a ser día de gozo porque nosotros tenemos que defender la palabra, porque ese es nuestro escudo. Nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo en obediencia, no haciendo lo que se nos place. Y va a ser triste también porque seguramente en más de un hogar va a generar contienda. Pero bienvenido sea y gocémonos también en eso, hermanos. Tantas veces hemos pasado las fiestas queriéndolas celebrar bien, como dijo la hermana Lore, en tristeza. Qué mejor ahora que sea por una causa justa, que es mantenernos firmes en el camino de la Torá. Era eso solamente, hermana. Que el Eterno te siga bendiciendo y bienaventurados nosotros que también podemos escuchar esta palabra y escuchar qué es lo que debemos hacer, y poder escudriñar directamente con pasajes y versículos bíblicos, y no por lo que nos dice un padre, una madre, un cura, un pastor o lo que sea. Bendiciones, hermanos. Amén, mi amada. Amén, es verdad. Y sabes que pensaba mientras estaba hablando, las fiestas del Eterno son de gran gozo y de bendición. Y pensaba de Navidad ese día más, eh, Tam ha logrado entrar, por ejemplo, a la propia llamada iglesia, autoproclamada iglesia del Señor, hablando claramente del cristianismo. Es lamentable, hermanos. Y pues bueno, de lo que hay que alegrarnos es de que nuestro Señor está revelando su verdad, y que no importa la mentira que Satán puede inventarse, ni lo mejor que lo pueda hacer, o sea, porque la verdad siempre va a prevalecer, hermanos. La verdad que pues estos son tiempos muy oscuros y en el que hay que estar bastante firmes, hermanos. Yo, por ejemplo, aquí, más que todo en mi país, tiene mucha costumbre de que aún faltando unos 2 meses para la llamada Navidad ya se esté hablando, oye, ya está llegando Navidad y que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y allí hay un cerdo que se va a hacer en ese tiempo. O sea, son tantas cosas, hermanos, que la verdad, yo hablando con mis familiares, a veces sacan ese tema y, o sea, ya pueden saber cómo reacciono. O sea, es todo, o sea, todo un lío, vamos a decirlo así. Hay que pedirle muchas fuerzas en este tiempo, hermanos. Justamente también en el colegio, gracias a Lava Kadosh, que ya tengo un compañero de clases que está en sus caminos recientemente, el cual es Anthony. Y pues bueno, al menos me siento un poquito más apoyado allí. O sea, no estoy solo entre 30 estudiantes que pues llevan lamentablemente una vida pues pagana. Y el Señor pues me ayude pues a predicarle a todo ello junto a mi compañero Anthony, a ver si pues bueno, salen frutos de allí. Y pues bueno, lo que hemos visto él y yo últimamente es que bueno, el profesor de inglés, por ejemplo, ya estaba hablando de que vamos a cantar la Feliz Navidad en inglés, y ya se pueden imaginar cómo estábamos él y yo, o sea, ese día.
los únicos que no cantaron eso fuimos nosotros dos. Y la verdad que está un video por aquí yo mismo sentado desde mi butaca grabando a mis compañeros cantando eso para consultarle pues ahí a Javier, le hice un par de preguntas, le estuve contando la situación y o sea, la verdad bastante preocupante todo esto, pero agarrarnos del Eterno que es el único que nos puede mantener con la fe pues en alto en este tiempo y el único que nos puede dar la sabiduría y la guía necesaria para saber cómo actuar en todo momento, hermanos. Tenemos que estar firmes en ayuno, en oración, olvidar la pereza. Bueno, olvidarla no, sino, o sea, luchar contra la pereza. Esa es la palabra. Porque ese es uno de los mayores enemigos, es fruto de las debilidades de la carne. Recuerden que la misma palabra dice, la carne es débil y se fortalece. Es muy difícil que la guerra espiritual pueda ganarle. O sea, tenemos que alimentar nuestra fe, leyendo su palabra, no solamente viendo enseñanzas y prédicas, sino tú mismo en intimidad, hermanos. Es muy importante. Esto era lo que quería compartirles, hermanos. Gracias por la enseñanza, primero al Abacadosh y pues la disposición de los hermanos y pues bueno, shalom a todos. Amén, mi amado. De verdad que bendigo tu vida, que el Eterno te bendiga mucho porque eres pequeño. Eres pequeño y aún así el Eterno habló tu vida y de verdad que no sé cómo habré sido yo a tu edad, hermanito, y de verdad que el Eterno te ha dado mucha fuerza. Así que de verdad que el Eterno te bendiga a ti y a todos nuestros hermanos que están acá Amén. y a cada uno de ustedes que son pequeñitos, pero grandes en el Eterno. Bueno, mi amado, le vamos a dar el pase a la hermanita Fabi y luego de la hermanita Fabi, el hermano Javi va a dar la paracha para que no se vayan y podamos escuchar la palabra del Eterno. Y bueno, bendigo sus vidas porque se han quedado aquí a escuchar la palabra del Eterno y bueno, que Dios nos bendiga mucho, hermano. Así que, amada Igual, mía, hermano. adelante. Amén, amén. Hermoso compartir los conocimientos que nos pone el ABA, ¿no? El año pasado para esta fecha parecíamos gatitos dentro de una caja, no sabíamos para dónde ir, a quién obedecer. Y el Eterno nos dijo, hey, hey, acá estoy. Y acá estamos, seguimos firmes. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los hermanos. Y voy a agregar solamente algo más, como dijo la hermana Lore, como lo dijo en el chat, estamos en tiempos difíciles, pero sobre todo espiritualmente estas fechas es, el año pasado, debo tener la enseñanza por algún lado, estadísticamente, mundialmente estamos hablando sin de cualquier religión, es la época donde más suicidios hay, donde más desaparición de familias enteras hay, donde más sacrificios humanos, como uno dice, no, esto ya era del pasado. No, hermanos, ahora está todo camuflado porque hay más personas, más gente, hay más distracción del mundo, pero el mundo espiritual avanza y avanza arrasando. Estos tiempos difíciles, hay que estar en tefilá, cubriendo a nuestros hijos en oración, bendiciéndolos, bendiciendo a nuestra familia, protegiéndonos. Encajar, ¿por qué? Más que nada, porque Satanás no va a ir atrás del que le cree, va a ir atrás de aquel que le es inconveniente, de quien aquel le es piedra. Entonces, estos tiempos hay que protegernos, pero en la palabra. Nos tenemos que asegurar en la palabra. El Padre nos va a proteger, pero sobre todo nosotros, obedeciéndola, para que no tenga él autoridad en nuestra vida espiritual. Por eso es tan importante enseñar y aprender. Lo que hoy aprendimos con la hermana Edith, poder ser reproductores
y ir y decirle a otro lo que estamos aprendiendo acá, sin temor, hermano. Al principio nos van a decir loco, al principio te van a decir, te hiciste judío, al principio miles de cosas, pero la recompensa más grande la vamos a tener al final. Amén. Entonces, hermano, acá tenemos que estar presentes todos, encajar, enejar y salir con la bandera de Yeshua. Salir con la bandera del Eterno, que es su palabra. Y estos tiempos son realmente peligrosos. No hay, como dice el hermano Carlos, no hay que dar la autoridad. Y sobre todo a los chicos, porque los chicos son muy fáciles de engañar. Empieza la prostitución de niños. Son llevados para prostituirse. Son llevados no solamente para hacer sacrificios humanos con ellos. Acá en Argentina hasta basura están comiendo. Entonces, no perdamos el tiempo, se viene el final. Así que hermosa la enseñanza, siempre es bueno retomarla, siempre es bueno recordarla y sobre todo aplicarla. Hermoso Denise, te bendigo tu vida, tu familia, las amo, los amo, besitos a todos. Que Eterno te bendiga. Y bueno, mientras estabas hablando me acordaba de un versículo, hermana, Mateo 5:11, que dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Así que bienaventurados somos, amados. Ahora le doy espacio a mi amado, que va a dar la paracha. Así que esperen un segundito.